enfermedad en el ser humano. Es importante recordar eso, y que es un lentivirus para entender el mecanismo de acción de los medicamentos que actúan contra el VIH. Los vamos a mencionar, tenemos una clase de tratamientos antirretrovirales, pero solo para que los conozcan, no porque en realidad el médico general tenga que salir de la escuela tratando VIH. La mayoría de los tratantes de VIH, de hecho en México, sí son médicos generales, pero con un entrenamiento y diplomados y cursos especializados en ello, ¿no? Si a alguien le interesa, pues ese es un área laboral que se ocupa en todo el país. No deja mucho dinero, o sea, te pagan lo mismo que en cualquier otra institución, pero es una medicina muy diferente de la medicina general, que es la que pues todos los médicos hacen. Bueno, entonces esta es la estructura del virus. Como pueden ver, tiene un núcleo en donde se encuentra el ARN del virus, que eventualmente se tiene que traducir a DNA y eventualmente de ahí se va a transcribir a proteínas, proteínas que eventualmente van a volver a formar pues esta cápsula interna, y el resto de esto pues es básicamente una membrana plasmática celular de la célula que fue secuestrada. Finalmente eso es lo que hacen los virus. Entran en una célula, se libera el material genético, utiliza la maquinaria de replicación de proteínas propio de la célula, ¿no? Sus ribosomas, etcétera, y se generan otra vez pues los componentes del virus para volverse a ensamblar y eventualmente salir de la célula, y salen cubiertos por esta membrana lipídica. En su periferia pues tiene estas glucoproteínas. Aquí ven glucoproteína 120, también existen otras glucoproteínas 41. En la cápsula interna se encuentra el famoso P24, que es un antígeno muy constante en este virus. Bueno, estas glucoproteínas le sirven al virus para adherirse al receptor CD4, o sea, de los linfocitos T que tienen el receptor CD4, se logran unir estos glucoproteínas, y así es como identifica el virus cuál es la célula que debe de invadir. Entonces, pues eso es el problema con este virus, ¿no? Que afecta a los linfocitos CD4 y a otras células del sistema fagocítico mononuclear, pero principalmente estos linfocitos. Entonces, esos linfocitos mueren, y de ahí depende las enfermedades oportunistas que adquieren este tipo de pacientes. Bueno, estos son los componentes virales, todas las proteínas y glucoproteínas y enzimas que se codifican en el RNA del virus de inmunodeficiencia humana. Aquí pueden ver ustedes que hay unos genes dentro de este ARN, que es el gen GAG, el gen POL y el gen ENV. Estos son los tres genes más importantes. El gen GAG es el que tiene todas estas proteínas, y la finalidad de todos ellos, ¿no? Principalmente es la estructura del virus. Luego está el gen POL, que es el que codifica para las enzimas más importantes del virus, como es la proteasa, la transcriptasa inversa y la integrasa, que más adelante vamos a ver cuál es la función de todas estas enzimas. Y finalmente el gen ENV, en donde se codifican estas dos glucoproteínas, la GP120 y la GP41, que se encuentran en la membrana del virus, y eventualmente son las que se van a adherir a los receptores CD4 de los linfocitos T. Y luego existen estos otros genes que codifican para proteínas menos importantes, pero no por ello no indispensables. Todas ellas tienen una función en la replicación del virus. Pero principalmente recuerden esos dos genes, GAG, POL y ENV. Existen dos subtipos de VIH para quienes no lo supieran, pues el tipo 1 y el tipo 2, y el VIH tipo 1 es el que se encuentra en todo el mundo y es prácticamente el único que tenemos en México. El VIH-2, ese es principalmente en África, y sí en países en donde hay demasiada migración,
pues claro que tenemos también algunos casos de VIH-2 en América, principalmente acá en Estados Unidos, pero la mayoría del VIH que nosotros vamos a ver en el día a día, pues es VIH tipo 1, que es el que se encuentra en todo el mundo. Y una característica importante del VIH-2 es que es un poco menos virulento, o sea, como les había preguntado en el Kahoot, es una enfermedad un poco más indolente, tarda más tiempo en evolucionar, pero curiosamente no es susceptible a los inhibidores de la transcriptasa reversa no nucleósidos, pero afortunadamente pues ya los no nucleósidos no son parte del tratamiento estándar del VIH y pues como les digo, aparte no tenemos VIH-2 en México. Así es como se distribuyen las diferentes tipos y subtipos pequeñas mutaciones del virus en todo el mundo y pueden ver que en América pues tenemos una distribución muy homogénea, pero en África pues la situación puede ser mucho más diferente y por eso también epidemiológicamente tenemos unos números muy diferentes en todo el mundo, pero acá en América pues el tratamiento sí es un poco más homogéneo y la epidemiología pues también es pues más parecida entre los países. ¿Cómo definimos un caso de VIH? Depende de la edad. Básicamente, los niños menores de 1 año y medio y cualquier otro mayor de 1 año y medio, ya sean niños, adolescentes, adultos en adelante, ¿no? En los adultos, generalmente esta enfermedad se distribuye, se le llama así cuando, perdón, cualquier persona que tenga anticuerpos positivos que normalmente se repiten por lo menos en una ocasión, ¿no? Que tengas 2 ELISAs positivos, para VIH, y se confirma cuando ya tienes, una prueba, pues que es, básicamente un PCR o un Western Blot. Ahorita vamos a ver la diferencia entre lo que es un Western Blot y un ELISA, porque ambas son pruebas que te buscan anticuerpos, pero el Western Blot sí es confirmatorio y el ELISA no. Entonces, otra vez, se define un caso en cualquier mayor de 1 año y medio de edad que tiene anticuerpos positivos y que tiene una prueba confirmatoria, que puede ser el PCR o puede ser el Western Blot. Si tienen menos de 18 meses, aquí no puedes hacer el diagnóstico en base a anticuerpos porque todavía puede tener anticuerpos de la madre. O sea, el paciente todavía le puede haber pasado a la mamá anticuerpos in útero y durante la lactancia y probablemente esos anticuerpos que tú le detectas a un bebé que tiene menos de 1 año y medio, pues no son de él y realmente no está infectado. Así que en ese caso tienes que hacer forzosamente una prueba de RNA, como lo pueden ver aquí. Una PCR ultrasensible o una PCR convencional, siempre y cuando te logres salir positivo. Si tienes muchas dudas, pues la pides ultrasensible. Entonces ahí la única diferencia es que una ELISA no le puedes hacer caso, de hecho, ni siquiera un Western Blot le puedes hacer caso en un menor de 18 meses, porque ambas son pruebas que buscan anticuerpos y a esa edad todavía puede tener anticuerpos de la madre. Los factores de riesgo, quiero pensar que todos ustedes ya los conocen, desde que ustedes nacieron, ya el VIH era una epidemia mundial y se habla sobre los factores de riesgo hasta en la televisión. Pero bueno, para efectos de la clase, los repetimos, obviamente cualquier persona que tiene promiscuidad, o sea, muchas parejas sexuales durante un año, y quiero que sepan que 2 parejas sexuales en un mismo año ya se considera una persona promiscua. Tener otras infecciones de transmisión sexual favorecen adquirir VIH. Es una persona que tiene una úlcera, un chancro por sífilis, o que tiene úlceras por herpes, o que trae una clamidia, una gonorrea, una vaginosis bacteriana, una candidiasis severa, hace a la mucosa vaginal o uretral, pues digamos que más susceptible, más receptiva
para virus, particularmente el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, tener una ITS favorece otras ITS. Obviamente, compartir agujas y dispositivos para drogas inyectables es un riesgo si estás compartiendo este tipo de dispositivos con una persona infectada, que te pongan sangre de una persona infectada, obviamente, pincharse accidentalmente con una aguja en los hospitales no es nada frecuente y personalmente nunca he conocido una persona que se haya infectado por esa vía, pero están descritos en la literatura y vamos a tener toda una clase sobre el manejo de la exposición laboral, que es a la que ustedes se van a exponer entrando al internado. Entonces, considerando esos factores de riesgo, pues los grupos de riesgo son quienes se inyectan drogas en la vena, las sexoservidoras y sus clientes, pacientes homosexuales, transexuales o bisexuales por el tipo de prácticas sexuales y por la promiscuidad. La verdad es que no es por tratar de estigmatizar a esos grupos, pero la verdad es que el pertenecer a estos grupos sexuales, o no estoy seguro ya cómo se les llame, pero sí es un factor de riesgo mayor, o sea, una persona que practica sexo con un hombre, que tiene sexo con hombres, tiene mucho riesgo de tener VIH y es ampliamente recomendado que se haga la prueba de VIH pues varias veces al año solamente para estar seguros, ¿no? Se menciona a las personas con hemofilia porque estas personas se someten a muchas transfusiones sanguíneas, plasmas, etcétera, pero principalmente en estas personas que recibieron muchas transfusiones antes de los 90, cuando había buenas pruebas para detectar VIH. La verdad es que ahora ya adquirir esta infección por una transfusión sanguínea es bien, bien difícil. Bien difícil, ¿eh? Entonces, en realidad ya no se considera un factor de riesgo mayor el recibir muchas transfusiones sanguíneas. Obviamente hijos de madres que tenían el VIH durante el embarazo, personas que trabajan en el ámbito de salud expuestos a secreciones o a las pulsiones, particularmente las enfermeras y las personas de laboratorio son quienes más trabajan con punzocortantes, pero quienes más reportan accidentes son pues pasantes de enfermería porque les falta mucha experiencia y todos los becarios de medicina internos y residentes por las largas jornadas laborales y pues también por falta de experiencia. En cuanto a los riesgos de adquirir la infección, dependiendo del riesgo, obviamente una transfusión sanguínea es el riesgo más grande, te están pasando directamente sangre infectada, pero como ya les dije, es bien difícil que se transfunda sangre de una persona a la que se les pasó detectar el VIH, porque las pruebas ya son muy sensibles. Sigue de ahí la transfusión la transmisión a través de dispositivos percutáneos. Y finalmente la exposición en mucosa por sangre. En realidad esto es posible, pero es rarísimo, es el caso más difícil de todo este tipo de exposición con sangre. En realidad, la mayoría de las personas que se han infectado de VIH en el mundo han sido por contacto sexual. Dentro del contacto sexual, el sexo anal receptivo es el de mayor riesgo. Por eso los hombres que tienen sexo con hombres están mucho más expuestos. No por decir que las mujeres no practican también el sexo anal, pero pues prácticamente en los hombres pues todos ellos lo hacen en algún momento, ¿no? Entonces, por eso se da mucho en este grupo. De ahí sigue el sexo anal insertivo, después el sexo pene-vagina, receptivo, luego insertivo, entonces así sucesivamente, ¿no? Y finalmente, mordeduras, escupitajos, el lanzar fluidos como semen o saliva y que eso te pudiera caer en las mucosas es un riesgo, pues prácticamente insignificante. Eso prácticamente no le hacemos mucho caso, pero bueno, dependiendo ahí del tipo de la carga viral del enfermo, etcétera, etcétera, cosas que se tienen que analizar, pudieras considerar ofrecerle alguna profilaxis, pero para efectos prácticos no es un riesgo todo esto que estábamos mencionando ahorita. Bueno, entonces, como ya les había platicado, esta enfermedad, esta epidemia empieza en los 80s. Para el 2016, no hace mucho, pues teníamos muchísimos personas infectadas en todo el planeta. Esto ha crecido progresivamente, y en la actualidad pues tenemos a más de 60 millones de personas infectados, una de las epidemias
larga, si no es que la más larga que ha existido, probablemente después de la tuberculosis que persiste en el planeta. En África se considera que 3/4 partes de las personas infectadas de VIH viven en África. O sea, la verdad es que si bien tenemos un serio problema aquí en México, no se compara con las broncas que tienen en África y en Indochina. Y si bien han disminuido un poco la incidencia, pues la verdad es que los casos ahí siguen, porque como es una enfermedad incurable, la estadística pues nos dice que esos mismos pacientes, a pesar de que ya tenemos menos casos nuevos, pues los casos que ya teníamos ahí siguen, porque los pacientes ahora están viviendo más años, entonces no ha bajado mucho la prevalencia de la enfermedad. Y hablando de prevalencia, pues es lo que les mencionaba ahorita, ¿no? La gran mayoría de los casos se encuentran en África, en donde tienes una tasa de 4.2 por cada 100,000 habitantes infectados. Y pues acá en América, pues estamos un poco más bajito, ¿no? O bastante más bajito, menos del 0.5 por 100,000 habitantes. Bueno, más números. En América Latina, 36,000 personas que han adquirido la enfermedad y que han muerto, al menos hasta el 2016. Obviamente hay muchos casos que no se llegan a detectar, pero pues eventualmente todos estos pacientes terminan en un hospital y apenas que lleguen a morir, pues no se les alcanza a hacer la prueba, pero la prueba está ampliamente disponible en todos los hospitales. Y aquí lo importante para evitar esto, pues es la disponibilidad de tratamiento, que hasta ya hace tiempo que tenemos una amplia disponibilidad de antivirales, por lo menos en nuestro país. Aquí nos hablan de 58% de disponibilidad de personas, o bueno, de disponibilidad del tratamiento para los enfermos de VIH en América Latina. En realidad esto es muy bajo, pero pues en realidad México no se compara con algunos otros países, ¿no? Brasil está muy bien, por ejemplo, pero obviamente Belice, Guatemala no están en las mismas circunstancias. Entonces, hay que enfocarnos un poquito más en nuestro país. Estas son estadísticas hasta el 2016, si no me equivoco, que se publican en el 2017 y son toda la cantidad de pacientes que se han documentado con esta enfermedad en los diferentes años. Aquí me llama la atención esto, estados con mayor tasa de casos nuevos de VIH, y aquí no figura Baja California, pero últimamente nuestro estado ha sido de los más afectados y principalmente por la migración. Baja California se considera pues el estado con más casos de todo el país. Aquí tenemos la cantidad de pacientes que se han infectado, pero estos son desde el 83 hasta el 2017. La mayoría, como pueden ver aquí, por mucho, pues vienen a ser hombres sobre mujeres. La verdad es que si ustedes buscan la prevalencia de la enfermedad por género, van a ver que la mayoría de las personas infectadas de VIH, y lo he llegado a escuchar en la radio y en programas de televisión, dice, son mujeres en edad fértil, amas de casa. Sí, pero eso es cuando consideras a los países africanos, en donde muchas mujeres se infectan porque su esposo tiene relaciones fuera del matrimonio y luego las infectan o luego las violan, o una situación social muy diferente a la que tenemos acá en México, ¿no? No por minimizar los problemas de violencia que hay acá, pero están mucho peor en otros continentes. Entonces, si tomas en cuenta todas las mujeres infectadas del África, entonces sí, la mayoría son mujeres en edad fértil, pero en México en realidad la mayoría son hombres que practican sexo con hombres. Bueno, esto era hasta el 2018 y aquí ya aparece Baja California dentro de los estados con más casos de SIDA. Y aquí es lo preocupante, ¿no? Que realmente no circula en los pacientes que tienen VIH sin ser SIDA. O sea, ¿qué significa? Que los pacientes nos están llegando
ya con diagnóstico de SIDA. No nos están llegando porque salí positivo, pero no tengo SIDA, o sea, solamente está el virus ahí y hay que controlarlo a tiempo. No, llegan ya al hospital con una tuberculosis, llegan con un tumor, llegan con una leucemia, etcétera, ¿no? Y pues hablando de tuberculosis, pues esta es la enfermedad oportunista más importante de todas, ¿no? Es la más frecuente y la que más pacientes con VIH mata. O sea, la gran mayoría de los pacientes con VIH que mueren han sido por tuberculosis. Y pues vamos a hacer una clase muy extensa sobre tuberculosis, varios temas de tuberculosis más adelante. Bueno, la transmisión sexual es ya, obviamente, como ya lo habíamos mencionado, en la mayoría de los casos, ¿no? 85%. Y hay algunos factores que amplifican la transmisión. Obviamente, pues la viremia del paciente infectado, ¿no? No es lo mismo tener un contacto sexual con un paciente que tiene VIH, pero que está en tratamiento antirretroviral y que se encuentra indetectable, que tener relaciones con un individuo que ni siquiera sabe que tiene el virus y por lo tanto tiene una carga viral altísima porque no está bajándola con nada. La infección aguda primaria, o sea, cuando te acabas de infectar del VIH, el virus se dispara y antes de que empieces a generar anticuerpos, tienes una carga viral altísima que luego va a disminuir, pero en ese momento que te acabas de infectar, que tienes poquitas semanas de la infección, tienes una carga viral altísima y el riesgo de transmisibilidad es altísimo. El tipo de práctica sexual, obviamente el coito durante la menstruación por la alta concentración de sangre, la ausencia de circuncisión masculina, ya que esto pues conlleva a otras infecciones de transmisión sexual y peor higiene, pues. Las otras infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, tener úlceras genitales, que ya lo habíamos mencionado ahorita, o la sequedad vaginal en el caso de mujeres que tengan ya la menopausia y que ya no tienen la misma humedad en las mucosas. Existe el riesgo de transmisión vertical, lo sigue habiendo en Baja California. Esto es una tragedia, es algo que no debería de pasar y es una manera en cómo se mide la economía y el nivel socioeconómico de un país. Es una de muchas maneras de verlo, ¿no? ¿Qué tantos niños se enferman de VIH de la madre? Entonces, es sumamente importante evitar esto y se puede evitar si tú en la vigilancia prenatal le haces pruebas de VIH a una mujer, no sabía que estaba infectada, diagnosticas el caso y le empiezas tratamiento antirretroviral. Empiezas a bajar rápidamente la carga viral y la posibilidad de que el niño nazca sano es muy alta, es mucho más probable que nazca sano a que nazca infectado. Y el evitar la lactancia materna, pues también ayuda con esto. Pero si la mujer nunca fue al control prenatal, nadie nunca le pidió una prueba de VIH, pues el niño va a nacer y pues muy probablemente va a tener alta concentración del virus en el canal del parto, que eventualmente van a caer en las secreciones del niño. Entonces, pues también depende mucho de ustedes como médicos de primer contacto, que también a ustedes les toca el control prenatal en muchas clínicas. Así que, pues no se les olvide siempre hacerles el ISA a toda mujer embarazada por lo menos una vez por este trimestre, dependiendo de los factores de riesgo de cada caso. La transmisión sanguínea, como ya les había dicho, es sumamente difícil, rara en la actualidad. La transmisión nosocomial, o sea, por funcionarte accidentalmente con una aguja o que te caiga sangre durante la cirugía de un paciente con VIH, es rarísimo. Damos profilaxis para ello, igual por lo mismo también es muy raro y en lo personal, pues como les digo, nunca me ha tocado un caso de alguien que se haya infectado de esta manera.
No puedes infectarte por pues todas estas prácticas, ¿verdad? El contacto cercano, compartir baños, bañarse, besarse, compartir comida, toser, estornudar, picaduras de insecto por la sudoración. Yo quisiera pensar que esto es algo que todos ustedes ya lo saben, pero bueno, solamente había que aclararlo. ¿Cómo empieza la infección por este virus? Básicamente inicia con la unión del virus que tiene en su superficie esta glucoproteína 120 que se va a unir al receptor CD4 de los linfocitos T, también de otras células que tienen receptores CD4 como macrófagos y las células de la microglia en el cerebro. Entonces, de aquí para abajo, de esta línea hacia abajo, es el linfocito T. Y este de aquí amarillito es el receptor CD4 que le ayuda a detectar microorganismos. Acá tienes el virus y en su pared está este receptor GP120. Es detectado por el CD4 y luego hay un correceptor llamado CXCR5 o CXCR4 que básicamente va a ayudar a causar un cambio conformacional ahí en esta unión de proteínas y facilita la introducción del virus hacia el citoplasma celular, en donde el virus pues ya va a ir a unirse al retículo endoplásmico y a los ribosomas. Aquí es pues lo mismo, ¿no? Que estábamos viendo ahorita. Este es el receptor CD4, esta es la GP120 donde se une el virus como tal. El CD4 necesita este correceptor CXR4 o CCR5 que se encuentra pues en todos estos tipos de células. Y hay algunas personas que tienen una mutación llamada delta 32, que es una mutación en el correceptor CCR5. Si tienes este correceptor mutado, con esa mutación que les mencionaba ahorita, es prácticamente imposible que el virus entre a la célula, pero puedes tener una mutación homocigota o heterocigoto. Si eres heterocigoto, entonces sí te puedes infectar, pero como aquí dice, la enfermedad progresa bien lentamente. Ese grupo de pacientes se llaman elite controllers, o sea, son personas que tienen el virus, pero lo controlan súper bien, tienen cargas virales indetectables y no toman tratamiento antirretroviral o tardan muchísimo más en necesitar tratamiento antirretroviral. Y los pacientes más afortunados de todos son los que son homocigotos para esa mutación delta 32. Esas personas prácticamente sí son resistentes o inmunes a la infección por el VIH. Desgraciadamente, en México o en Latinoamérica es muy rara esta mutación. Es algo más común en los pacientes, en los países nórdicos. Bueno, entonces, un individuo que sí se infecta por este virus, como ya les mencioné, una vez que el virus ya entra hacia la célula, empieza a liberar su material genético, su ARN, que se tiene que traducir a ADN. Para esto necesita una enzima llamada transcriptasa reversa. Esta enzima transcriptasa reversa ya está codificada en el gen POL. Entonces, una vez que entra este gen hacia la célula, se introduce en el cromosoma y ya es incurable la infección para esa célula. Estando en el cromosoma, eventualmente va a llegar la polimerasa y lo va a replicar hacia DNA, y ese DNA eventualmente va a liberar más transcriptasa inversa y más proteasas y más integrasas y todas las enzimas necesarias para la replicación del virus. Entonces, de esta manera van a tener la síntesis de nuevos viriones en esa misma célula hasta que eventualmente todos ellos salen de la célula del linfocito TCD4 y lo destruyen. Eventualmente se van a destruir suficientes linfocitos CD4 de tal manera que se pierde la inmunidad que tenemos natural
contra muchos microorganismos, parásitos, micobacterias, y tumores, porque estos linfocitos nada más nos protegen contra infecciones, sino también contra tumores malignos. Bueno, esto es lo mismo que estábamos mencionando ahorita. Eventualmente el virus, todo lo que se produce se va a ensamblar en nuevos viriones y salen de la célula llevándose parte de la membrana celular con ellos, protegiéndolos, y destruyendo a su vez a la propia célula que los produjo. Bueno, teniendo la disponibilidad pues al principio es por los propios anticuerpos del paciente, ¿no? Hablando de la historia natural de la enfermedad, una persona que no sabe que tiene la infección, al principio los virus se replican mucho, es lo que les mencionaba, la infección viral aguda. Ahí tienes mucho virus, el paciente puede tener un síndrome retroviral agudo, que es básicamente una virosis así medio fuerte, se sienten mal, les duele la cabeza, les salen ronchas en todo el cuerpo, una calentura que no se les quite en unos buenos días, tal vez una semana, y nada más, realmente no tienen síntomas así muy específicos, fuera de lo del rash en una persona con factores de riesgo o en edad reproductiva, vale la pena pedirles una prueba de VIH, pero aún así es muy probable que te salgan negativas porque los anticuerpos tardan un rato en producirse y ahí estamos hablando de una infección que es muy reciente. En todo caso tendrías que pedirle un PCR. De hecho, uno de los pacientes interesantes que llegué a ver con VIH era un joven, así en edad reproductiva, heterosexual, tenía ya varias parejas sexuales, mujeres, y se internó en el hospital de la familia por una fiebre y ganglios que se le palpaban, y no recuerdo si tenía rash o no tenía rash, pero el punto es que tenía fiebre y se internó para estudio de la fiebre en el hospital de la familia. Eventualmente hay un internista, le hizo pruebas de VIH y le hicieron tomografías y le buscaron bacterias en hemocultivos, etcétera, y no le encontraron nada y el paciente se recuperó y lo dieron de alta y nada más. Pasaron los meses, no pasó ni un año, pero pasaron varios meses y luego otra vez volvió a tener algunos síntomas inespecíficos, creo que ahí es cuando desarrolló el rash y le repitieron la prueba de VIH y ya salió positivo. Obviamente él tenía el VIH desde la primera vez que se internó, pero los anticuerpos no siempre salen positivos. Ahí está un ejemplo de cómo esto les puede pasar a cualquiera de ustedes. Entonces, si tienes la sospecha, pídele un PCR para VIH, no te quedes con los puros anticuerpos. Pero bueno, después de que pasa esta infección aguda, empiezas a liberar anticuerpos tú como enfermo y esos anticuerpos contienen la replicación viral. Entonces el virus baja mucho su carga viral y el paciente se siente bien. Y de esta manera puede el paciente seguirse sintiendo bien durante años, tal vez hasta 10 años, sin ningún síntoma, mientras el virus se replica muy lentamente. Ahí le llamamos que el paciente se encuentra en un estado de latencia, en donde no hay manifestaciones de la enfermedad, pero el virus sí se está replicando. El paciente es infeccioso en ese momento y eventualmente va a llegar a un punto en donde se mueren suficientes linfocitos T CD4 como para empezar a tener ya manifestaciones oportunistas, y ahí es cuando ya el paciente se considera que está en SIDA. Bueno, entonces la infección primaria ya se las describí ahorita, luego de que pasa esta infección primaria, que en la mayoría de los pacientes va a ser sin síntomas, la mayoría van a ser asintomáticos. Entonces les quita esa fase aguda y pasan a una fase crónica asintomática de latencia y después de algunos años se desarrolla el propio SIDA. Esta es la infección primaria que les mencionaba. Suele comenzar como un periodo febril que dura bien poquito, unas cuantas semanas. Hay ganglios, hay rash, hay úlceras orales o genitales, o puede haberlos, y la verdad es que esto lo vemos en algunas otras enfermedades virales autolimitadas. Entonces, siempre hay que insistir un poquito en VIH. Si te salen negativos los anticuerpos, o sea, el ELISA, entonces, hazle un PCR, ¿no?
Ahí el paciente tiene una gran cantidad de virus porque no hay anticuerpos que contengan esta infección y el paciente es muy contagioso. El diagnóstico suele ser difícil porque el cuadro clínico es inespecífico y los anticuerpos no salen positivos sino hasta después de unas cuantas semanas, dependiendo del tipo de ELISA que estés usando. Ahí en ese momento entonces puedes hacer el diagnóstico mediante el PCR que busca el material genético del VIH en plasma o la búsqueda de un antígeno llamado P24. Bueno, esta es la grafiquita que quería que vieran, aunque de ahí la verdad se ve bien mal. Bueno, no creo que trae una más. Acá se ve mejor. Esta es la fase aguda, ¿no? Aquí en verde es creo que esta es los CD4, o sea, tus defensas. Vean cómo están, pues, normales cuando te acabas de infectar. El virus, esta es la carga viral en rojo, crece rápidamente y luego empiezan a actuar los anticuerpos que van a bajar esta carga viral y van a permitir que los CD4 pues se mantengan ahí en cifras aceptables, ¿no? Arriba de 500, 600, es lo normal de CD4. Con el paso de los años, como pueden ver aquí son años, 1 hasta 9, 10 años, la carga viral lentamente va progresando y los CD4 lentamente van disminuyendo y llega un punto en donde los CD4 están bajísimos y es cuando el paciente ya adquiere infecciones oportunistas y el virus obviamente ya está otra vez bien alto y se puede concluir que el paciente tiene SIDA. Hay clasificaciones, la clasificación de la esta es la clasificación de la OMS, si no me equivoco. Nos dice que con más de 500 células, estas son en un estadio A, de entre 200 a 400, que ya están más o menos bajitas. Perdón, este es 1, acá es 2, y con menos de 200 células CD4, que ya es cuando más riesgo tienes de oportunistas, es el estadio 3. Y en cuanto a los síntomas, pues si lo único que tienes es una linfadenopatía generalizada o no tiene ningún síntoma, pues es A, como de asintomático. C es cuando ya tienes indicadores de SIDA, o sea, tuberculosis extrapulmonar, cuando tienes criptococosis meningia, cuando desarrollas un sarcoma de Kaposi, candidiasis esofágica, esas ya son enfermedades definitorias de SIDA, pues eso es C. Y todo lo que esté en medio, como que pues sí tiene algunos síntomas, pero no encajan directamente en SIDA, pues entonces es estadio B. Y esto pues tiene sus implicaciones en cuanto al pronóstico. Estas son esas caracterizaciones que les mencionaba, ¿no? Cuando el paciente no tiene ningún síntoma o tiene síntomas muy leves y nada más tiene ganglios, pues es el estadio clínico 1. El estadio clínico 2 y 3 es cuando ya tienes algo de infecciones medio raras o recurrentes, que se te desarrolle un zóster estando muy joven o que desarrollas una dermatitis seborreica, que no es algo común, pero sí es muy común en VIH, onicomicosis o onicodistrofia con las uñas de los pies así como que todas destruidas por hongos, tuberculosis pulmonar que le puede pegar a cualquier persona, pero ya te habla sobre alguna inmunodeficiencia en ese individuo. Entonces, pues todas estas son estadio clínico 3 y estas son ya definitivamente SIDA. Cualquiera de estas manifestaciones que están viendo aquí ya es SIDA. Son infecciones o tumores o condiciones clínicas que no le pasan a una persona sana. Esto es definitivamente asociado con deficiencia, particularmente de los linfocitos T CD4. Bueno, ¿cuáles son los que vemos frecuentemente acá en Baja California? Neumonía por neumocistis, probablemente de lo más común. Candidiasis esofágica o candidiasis invasiva, tuberculosis extrapulmonar, sarcoma de Kaposi, infección por citomegalovirus, particularmente retinitis o en otros órganos como en el esófago. No es súper frecuente, pero yo sí he tenido como unos 4 casos, de perdí unos 3 casos por año llego a ver. Toxoplasmosis del sistema nervioso central, lo hemos sospechado varias veces, pero así confirmado, la verdad es que he visto muy poquitos casos. Encefalopatía por VIH, también unos cuantos casos, poquitos. Criptococosis extrapulmonar, incluyendo meningitis, la verdad es que también tal vez vemos un caso por año o menos, la verdad no es tan común. Leucoencefalopatía multifocal progresiva, sí veo un par de esos casos por año.
Linfomas, esos también vemos probablemente unos 5 o más casos de linfomas en VIH por año. Y nefropatía por VIH, probablemente un caso cada 2 años. Entonces, pues esas son de las más comunes que a mí me toca ver como tratante de VIH en Baja California. Bueno, esto ya lo mencionamos ahorita. Y ok, pues eso sería todo en cuanto a las generalidades de esta enfermedad. Las siguientes clases nos vamos a enfocar en el diagnóstico, las enfermedades oportunistas asociadas a VIH, el tratamiento antirretroviral y el manejo de la exposición ocupacional al VIH y a la hepatitis. O sea, qué hacer ustedes mismos como médicos en formación si en el hospital se pican con una aguja que se utilizó en un paciente que tenía SIDA, etcétera, etcétera, ¿no? No sé si les quedó alguna duda de lo que vimos hoy. Doctor, yo sí, si un paciente llega a donar sangre, pero está en periodo de latencia, o sea, ¿qué tendría que hacer el hospital? No, pues es que en el periodo de latencia sí, salen positivos los anticuerpos, o sea, nada más tienes un periodo de ventana como de Perdón, 3 semanas. el periodo de ventana, sí, perdón. Sí, para eso, ustedes no sé si alguna vez hayan ido a donar sangre, pero lo primero que hacen es un interrogatorio muy riguroso sobre factores de riesgo. Y pues si tienes tatuajes, hay muchos lugares que ya, o sea, ya valió madre, no te dejan donar a pesar de que te hayas puesto un tatuaje hace mucho tiempo. Que si tienes piercings, que si cuántas parejas sexuales has tenido recientemente, que si estás casado, que si tienes hijos, que si a qué te dedicas, que si utilizas drogas de cualquier tipo, que si qué tanto tomas alcohol, entre muchas otras preguntas dirigidas a ver tus factores de riesgo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un contacto sexual de riesgo, etcétera, etcétera? Y pues obviamente se apela mucho a la sinceridad de las personas, o sea, que tú no vas a ser tan desgraciado como para irte a tener sexo con un desconocido, con una prostituta, y a los 3 días estar ahí donando sangre y decir que no has tenido ese riesgo, ¿no? La mayoría de las personas sí son, porque las personas que están donando sangre en realidad lo hacen de manera altruista, no por ayudar. Si ellos saben que en realidad son más que nada un riesgo, la verdad es que no lo hacen, ¿no? Aquí en México no se le da dinero a nadie por ir a donar sangre ni plasma, entonces, en realidad este riesgo es muy bajo, pero bueno, se hacen anticuerpos y la mayoría de las personas que están infectadas tienen anticuerpos positivos. De hecho, las pruebas de ELISA de cuarta generación, que son las que se utilizan en muchos de los hospitales en la actualidad, tienen un periodo de ventana bien cortito, a veces menor a 2 semanas. Pero eso ya lo vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver el tema de diagnóstico de VIH. ¿Qué otra duda les queda? Quise decir el lunes, obviamente. ¿Alguna otra duda? ¿Vamos a tener Kahoot las otras clases, doctor? Sí, claro, pues es que los temas son diferentes. A pesar de que todo es VIH, pues vamos a tener un tema específico de diagnóstico de VIH. ¿Qué onda si llega un paciente diciéndote que tuvo relaciones hace tanto tiempo y tiene una ELISA positivo o negativo? ¿Qué le puedes decir? ¿Ya se confirma? ¿Tienes que repetir la prueba? ¿Se puede descartar? Ese tipo de preguntas son de todos los días. En los foros de apoyo hacia los pacientes, ¿no? Y ustedes, pues les van a llegar muchos pacientes que dicen, es que me acosté con fulanito y dicen que luego que él se anda metiendo con prostitutas y yo me hice una prueba, salí negativa, pero ya puedo estar segura o etcétera, etcétera, ¿no? En realidad es un tema que parecería sencillo, pero a la hora de la hora a veces es difícil contestarle a los pacientes. Entonces, continuamos el lunes con diagnóstico de VIH. Revisen bien las diferentes generaciones de ELISAs, y las otras pruebas que hay de PCR, NAT, etcétera. Doctor, buenos días, disculpe. Sí. Creo que mi micrófono no funcionó cuando estaba pasando lista, pero sí estuve presente en la clase. ¿Cuál es tu Soy nombre? Cecilio, doctor. Ok, está bueno, ahorita noto. Ok, gracias. Bueno, le seguimos el lunes, jóvenes. Hasta luego.
Va, gracias, doctor. Buen día, doctor.